Dios Padre, te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias, Dios, que podemos cantarte, tú escuchas. Que podemos leer ese libro y tú nos hablas. Y en ese momento te rogamos, Padre, que tú cumplas tu promesa de hablarnos cuando leemos. Porque nosotros queremos escucharte. Queremos que tú nos cambies. Y pedimos, Dios, que tú hagas eso ahora. En tu nombre oramos. Amén. Ok, pasando por el libro de Colosenses, solo de manera de repaso, la idea grande de esa sección del libro es una respuesta a la pregunta, ¿cómo debe ser un cristiano? ¿Cómo debe verse? ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe ser la conducta y el carácter y la forma de hablar y la forma de vivir? ¿Cuáles deben ser los hábitos de uno que es hijo de Dios, que sigue a Jesús? Y esto ayuda, como podrías imaginar, tanto al que ha tomado la decisión de seguir a Cristo y a la persona que todavía está contemplando bautizarse, entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse y tomar esa decisión. A los dos les ayuda, porque esos textos te dicen la vida que Dios espera de ti ahora que eres su hijo, o la vida que esperará de ti luego, cuando llegues al momento de decir, me voy a comprometer a Cristo. Entonces, hoy vamos a ver algo que no hacemos tan bien. Y tal vez cuando lo leemos tú vas a decir, yo hago eso bien. Yo hago eso no solo bien, excelentemente. Así, yo lo hago mejor de lo que dice siquiera aquí en la Biblia, en el texto. Entonces, si es así para ti, te felicito. Puedes tomar una siesta, hacer lo que sea, hay café allá. Para los demás de nosotros, que nos quedamos después de leer el texto y nos damos cuenta, yo no hago eso tan bien. A veces sí, muchas veces no. A veces obedezco ese texto y muchísimas veces no hacemos bien lo que dice en ese texto. Vamos a leer el texto y después veremos si es cierto esa idea que no cumplimos tan bien con lo que dice aquí. En Colosenses 3, verso 16 dice así, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Ahora, ese va a ser nuestro texto de hoy, pero como viene en una oración que con otras partes, vamos a leerlo todo para que agarremos el contexto y después regresaremos a este. Con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Ese es el texto. Y a primera vista, tal vez la reacción nuestra sería decir, espérate, no, estás equivocado. Eso es algo que sí hacemos bien. Somos personas, sencillamente por ser personas que se congregan un domingo en una iglesia, somos personas que más bien, que tienen la Biblia, que conocen a la Biblia, que llevamos una Biblia. Si no, aquí en el teléfono tenemos Biblias. La palabra de Cristo habita en nosotros. Nosotros sabemos más de la Biblia quizás que la persona que trabaja en nuestro paro, que vive que nuestro vecino. Sabemos más de ese libro que otros. Nuestro primer instinto sería de decir, nosotros somos personas que muy aferradas a ese libro, a la palabra de Dios. Pero el gran secreto de los cristianos y de los que quieren seguir a Jesús, muchas veces, no siempre, yo sé que por decir eso voy a ofender a algunos porque tú vas a decir, eso no soy yo, lo siento, discúlpenme, no estoy hablando de todos, pero por lo general, mi observación ha sido, tanto de mi vida como por los años, ver y escuchar, y que los que profesan fe en Jesús no necesariamente leen mucho ese libro. Aunque tengamos Biblias y llevemos la Biblia a la iglesia los domingos y escuchamos a otros hablarnos de la Biblia, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, nuestra realidad es que no leemos mucho, no abrimos, agarramos ese libro y leemos todos los días. O sea, cuando yo digo mucho, estoy diciendo, por ejemplo, si comparáramos la cantidad de tiempo que pasamos en el Facebook con la cantidad de tiempo que leemos la Biblia, eso es quizás no leer mucho. Uno ve la diferencia, ¿no? Algunos sí, ¿no? Okay. La diferencia en el tiempo que pasamos enfrente de la tele y que pasamos leyendo ese libro. Y no digo eso para hacernos sentir culpables, solo para demostrar que aunque pensamos que somos personas del libro,
muchas veces no leemos tanto ese mismo libro. Y eso es por muchas razones, ¿no? A veces es porque no ponemos prioridad en leer. ¿Qué decimos? Nos levantamos la mañana y está la Biblia aparte de la cama porque somos buenos cristianos, tenemos la Biblia ahí aparte de la cama por cualquier cosa. Ahí está, y la veramos a ratito. Y después tenemos que ir a trabajar y venimos, estoy cansado, a ratito, ya voy a leer y después pasa el día, mañana voy a leer sin falla y después nos despertamos tarde, de siguiente y luego, y no ponemos tanta prioridad porque a veces, y suena como blasfemia decir eso en una iglesia, pero a veces, no, y decime si estoy equivocado, a veces porque cuando leemos ese libro nos parece ser aburrido. Leemos y decimos, no puedo mantenerme despierto cuando puedo ver tele sin dormir. Bueno, ya no, antes sí, pero ya me ha pasado 2 años. Pero puedo ver tele sin dormir, puedo leer otros libros, cualquier otro libro sin dormir, sin aburrirme, pero ese libro me cuesta enfocarme y a veces siento que leo las palabras. ¿Te ha pasado eso? Lees las palabras y llegas al final y dices, ¿qué leí? ¿Fue un sueño? No recuerdo nada de lo que leí. Eso me pasa a mí. Cualquier cosa que nos distrae es más interesante. Una mosca, entró una mosca, ya vengo. La mosca y después tengo que la comida y la sopa. Y cualquier cosa es más interesante y nos llama la atención más que eso. Y eso después se convierte casi en una clase de pereza porque se siente difícil leer, quizás no para ti, pero para muchos de nosotros, para mí, a veces se nos hace difícil leer la Biblia porque decimos, voy a tener que mantenerme despierto y me voy a acostar y al final no voy a recordar nada, pero ni modo, es un trabajo que tengo que hacer, prefería hacer cualquier otra cosa, pero nos quitan las ganas de leer. No es algo que anhelamos hacer, no es algo que decimos y nos despertamos, no puedo, a veces sí, pero muchas veces no es algo que por adentro como quema como un deseo ardiente, tengo que leer mi Biblia, no, espérate YouTube, espérate Facebook, espérate tele, espérate gente, tengo que leer esto, no tengo tiempo de comer porque tengo que leer mi Biblia. Esta clase de deseo muchas veces no lo sentimos, ¿no? Es una falta de ganas. Le voy a decir cómo sé que es cierto eso, porque nunca, bueno, yo tengo, no sé si usan la aplicación de YouTube, de la Biblia en el teléfono, ahí márcalo YouVersion, YouTube. YouVersion, de YouVersion, de la Biblia en el teléfono, ahí marca los planes y uno va leyendo y marcando lo que lee. Y yo tengo compartido con mi esposa para que si ella ve que no he leído por varios días o un día o lo que sea, que me llame la atención y me diga, hey, ¿estás leyendo en papel? O ¿qué pasa? ¿Estás leyendo tu Biblia? Y a veces me tiene que animar, hey, ¿estás leyendo tu Biblia? Oh, es cierto, tengo que leer, entonces yo voy a leer mi Biblia. Fíjate que mi esposa nunca me ha tenido que decir, nunca me ha dicho, Felipe, ¿se te olvidó encender la tele por 2 días? Por 2 días no encendiste la tele, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? No, nunca me tiene que recordar de esto, nunca me tiene que recordar a hacer las cosas que me gusta hacer, nunca me tiene que decir, hey, ¿te gusta? ¿Por qué no? Nunca haces esto, nunca juegues o nunca, no. Pero eso se nos olvida y se nos pasa y es algo que nos cuesta hacer. Y vamos a ver lo que Dios manda en ese verso, dando por sentado que muchas veces no es nuestra realidad, pero vamos a ver lo que Dios manda que hagamos en ese libro. Primero, en el verso 16, mira cómo empieza con la primera palabra es ¿qué? Todos con pena, no podemos hablar en la iglesia. Pueden hablar aquí. ¿Qué hemos visto en los últimos versos, los últimos domingos que hemos estudiado las instrucciones de Pablo? Cuando él empieza por decir que, lo que sigue es un mandamiento. Como cuando digo a mis hijos que vayan a limpiar su cuarto, que vayan a sacar la basura, que vayan a hacer eso, que vayan, es un orden. Dios lo que sigue, lo que va a decir después de que es algo que Dios manda a sus hijos a hacer. Y eso bueno,
bueno para nosotros tomar una pausa y decir, lo que Dios va a decir en este texto no es algo que solo sería una buena idea para nosotros si algún día quisiéramos hacer eso. No, Dios está diciendo, eso es lo que yo espero de mis hijos, es lo que espero que mis hijos hagan, es lo que yo espero que esté en la vida de mis hijos, de cualquier cristiano que haga eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Algo tiene que habitar en nosotros. ¿Qué es lo que tiene que habitar? Es lo que sigue, la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y hay un paralelo interesante aquí, algo que me llama la atención, porque dice, la palabra de Cristo habite en ustedes. ¿Qué es lo que la Biblia dice de Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo, es parte de la Trinidad. Es Dios quien puso carne y habitó entre nosotros. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan 1:1. Dice, en el principio ya existía el verbo o la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo habla de Jesús? ¿Qué palabra? El más fuerte, el rey del mundo, el creador de todo. Hay muchos títulos que pudo haber usado Juan para describir a Jesús. ¿Cuál usa? La palabra de Dios vino a la tierra. Mira el verso 14 de Juan 1. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice? Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hizo ¿qué? Habitó entre nosotros. Y después Pablo viene y dice que la palabra de Dios habite, que la palabra de Cristo habite en ustedes, adentro de ustedes. Él vino a habitar con nosotros y después nos dejó su palabra. ¿Qué es la palabra de Cristo? Él es la palabra de Dios, pero ¿cuál es la palabra de Cristo? Es este libro, es la Biblia, es la palabra inspirada por Dios, lo que Dios nos dio como su palabra cuando Jesús ya regresó a los cielos. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 3:16. Mira lo que dice de este libro. Toda escritura, eso es inspirada o exhalada por Dios, inspirada por Dios, vienen de Dios. Esa es su palabra, la Biblia es su palabra. Y de la misma forma que Él vino a habitar entre nosotros como la palabra de Dios, Él dejó su palabra. Y Pablo dice, esa palabra debe habitar adentro de ustedes, si ustedes son sus seguidores. Y vale la pena no aclarar, sino enfatizar. Cuando dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, está hablando de la Biblia. Eso significa que en este verso no está hablando de mensajes como ese mensaje para animar y exhortar, pero por escuchar a mensajes como este, no cumplimos con ese mandamiento. Por leer libros de la Biblia, con parte de la Biblia en el libro, no cumplimos con el mandamiento de que la palabra de Cristo habite en nosotros. Está hablando de eso. Libros son buenos. Yo escribo libros de la Biblia, pero no tome el lugar de la Biblia. Los planes, si usa YouVersion, la Biblia, hay planes que traen solo Biblia, hay planes que traen devocionales escritos por hombres, como los libros que son buenos, a veces son buenos, a veces no tiene que usar discernimiento, no, pero los que son buenos, ahí está. Leer, y a veces uno puede leer los devocionales, los planes, y leer el devocional, y después al final viene un verso de la Biblia, y después uno dice, hey, he leído bien Biblia. No, es como leer un libro. Leíste algo que alguien escribió con un poco de Biblia al final. Eso no es cantar música cristiana. No es cumplir con este verso. Este verso está hablando de esta palabra. Está diciendo que eso habite en nosotros. Y todo lo que menciona, mensajes y devocionales, planes que traen contenido escrito por hombres y música cristiana y libros y todo esto, ayuda y es bueno, pero no tome el lugar de eso y no cumple el mandamiento de que la palabra de Dios, de Cristo, habite en nosotros. Está hablando de la Biblia. Entonces, que dice que esta palabra tiene que hacer ¿qué? Habitar
Eso significa vivir, permanecer. No quiere decir, como muchas veces cuando uno lee la Biblia y yo leo y después digo, ¿qué fue lo que leí? ¿Qué pasó? Entró por un ojo y salió por el otro, ¿no? Como que no quedó pegado y solo leí las palabras, pero nada me quedó pegado. Él dice habitar. Dice, cuando leemos, dice que esa palabra tiene que quedar adentro. En otras palabras, dice que nosotros deberíamos ser como contenedores de la palabra de Dios. Nosotros debemos ser contenedores de la palabra de Cristo, que debe habitar adentro de nosotros como algo que está dentro de un contenedor. Nosotros, si seguimos a Cristo, debemos ser contenedores caminantes de la palabra de Dios. Eso es algo que ocurre cuando leemos la palabra. La palabra habita en nosotros cuando leemos cuando abrimos y leemos, cuando memorizamos. La palabra de Dios habita en nosotros, no solo cuando leemos, sino cuando leemos y después al final decimos, este verso me llamó la atención, lo voy a leer 3 o 4 veces y durante el día lo voy a ir repitiendo para que me quede grabado, para memorizar. O quizás si puede memorizar un verso, después memoriza 2 o 3 y después de repente un capítulo o hasta un libro de la Biblia, memorizamos la palabra y así queda grabado en nosotros. Por eso esa serie en Colosenses me ha ayudado, porque cada semana yo voy pensando en la frase, en el texto del próximo domingo, y por lo menos durante esa semana me queda grabado, memorizada, que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros con abundancia. Memorizar la palabra hace que habite en nosotros. También la palabra de Dios habita en nosotros cuando meditamos en la palabra. Y meditar no es algo de las otras religiones que practican la meditación trascendencial o lo que sea. Meditar en la palabra es nada más pensar en la palabra. El leer, por ejemplo, uno lee 3, 4 capítulos en la mañana y después durante el día está trabajando y no puede sacar su Biblia y leer más. Lo que puede hacer es recordar una frase, quizás la frase o el verso que memorizó cuando estaba leyendo y dijo, eso me llama la atención, lo voy a memorizar, lo voy a ir pensando, y uno vaya pensando, meditando en esa frase, en algo de la Biblia, y mire, empieza a hablar con Dios, a orar y decir, Dios, ¿qué es lo que quiere decir con esa palabra, con esa frase? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y uno empieza una conversación con Dios alrededor de su palabra durante el día, cuando no puede leer, pero puede meditar, pensar en la palabra. Y dice que la palabra de Cristo habite, que viva adentro de nosotros en abundancia. En abundancia, ¿qué significa eso? Eso significa que estemos llenos. Lo que contiene esa caja no lo llena. Eso no es abundancia. Abundancia sería si no pudieras poner la tapadera porque está tan llena de lo que sea que tiene. Esa es abundancia. Abundancia no es que la palabra de Cristo habite en nosotros con abundancia. Eso es leer varias veces, es empezar el día leyendo la palabra, es agarrar la Biblia antes de hacer cualquier otra cosa, tal vez lavar la boca, pero de ahí solo leer la Biblia, es empezar el día con eso y después durante el día seguir leyendo. Tiene un break, tiene un tiempo para el almuerzo en la noche, leer, volver a leer otra cosa, leer varias veces y es leer, mire, mucho. Es aprender a leer mucho. No es que la palabra de Dios habite en nosotros con abundancia, abundantemente. No es leer el verso del día. Por lo bueno que sea el verso del día, no es solo leer el verso del día. No es leer un poquito y, ok, ya leí por lo menos. Por lo menos. Dios nos puede hablar cuando leemos poco, pero eso dice en abundancia, abundantemente. Eso significa entrenarnos a leer capítulos a capítulos y decir, voy a leer hasta que me parezca que haya pasado una eternidad y a ver, ya leí 4 capítulos y 10 minutos pasó. Wow, tal vez puedo leer un poco más. Es leer y leer y leer y dejar que Dios nos hable. Que habite en nosotros en abundancia es leer mucho y también fijarnos en las palabras individuales. Es hacer lo que hacemos los domingos. Porque el texto de hoy es que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Y nos estamos fijando en cada palabra, no solo leyendo por encima. Entonces, el leer mucho y también fijarnos en un verso o una frase y agarrar esa frase para el resto del día, estar pensando en las diferentes palabras que salen en esta frase. Y que habite en nosotros en abundancia también es hacerlo, es obedecer.
obedecer lo que la palabra nos dice. Eso es que habite en nosotros en abundancia. Y mire la última parte del verso, que la palabra de Cristo habite en abundancia. ¿Dónde? En ustedes, en nosotros, en los que siguen a Cristo. Él dice, tiene que estar dentro de tu corazón. Debe formar lo que sientes. Tus emociones deben ser formadas por la palabra, porque tu corazón está tan lleno de lo que Dios dice. Tu mente, cuando tienes esos momentos que hago paz y tú dices, yo hubiera dicho, la próxima vez le voy a decir las cosas que hubiéramos dicho y que la próxima vez le voy a decir, deben empezar a hacer cosas que vienen de aquí. Te perdono. Te amo, no te preocupes, está bien. O sea, debe salir de la palabra, animar con el evangelio. La palabra debe llenarnos adentro de nosotros para que salga por nuestra boca las palabras de Dios, llenarnos con abundancia. Entonces, la idea grande para mí de este verso es esta, que nosotros debemos marinarnos en la palabra de Cristo, marinarnos como cuando cocinamos carnes y la carne que uno solo saca del paquete, compra en la tienda y saca del paquete y la pone a la plancha a cocinar, sale comida, ¿va? Uno puede, es comestible. Es como yo traje mi cena hoy y después me di cuenta que no tenía suficiente para compartir, entonces lo siento. En vez de compartir mi cena con ustedes me pueden decir cuál de los dos voy a comer yo y cuál voy a dar a uno de mis hijos. Este es como un pedazo de carne que sale de la tienda, que sacamos del paquete. Pero ese es un pedazo de carne que pueden ver, ¿no? Que tiene algo más ahí. Tiene salsa soya y salsa perrins y limón y chile y tiene sal de ajo y de cebolla y sal y pimienta y mostaza y azúcar moreno. Pueden saborear en tu mente, están sintiendo, esa carne va a ser rica, ¿no? Esa carne está marinada, esa carne está, y después la pongo en la bolsa plástica y saco todo el aire para que la carne y el jugo están juntos y nada esté entre, no hay aire, no hay carne afuera del jugo. Esa carne va a ser rica, la pueden ver, es deliciosa. Terminemos, quiero ir a la casa a cocinar. ¿Cómo funciona la marinada? Cuando uno marina la carne, cuando uno pone la carne a reposar en algo que le da sabor, tiene que estar en contacto, tiene que estar adentro de. Si yo pongo la salsa acá, la carne acá, nada va a pasar. Si lo pongo encima, cuando estoy cocinando nada más, saben, nada va a pasar, la carne no va a tener buen sabor. Pero si la carne está dentro de la salsa, eso es marinar. Y lo mismo pasa con nosotros y la palabra de Dios. Cuando nosotros, lo que ese verso está diciendo, que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia, es como que nosotros fuéramos la carne y la palabra de Dios la salsa, y nosotros tenemos que sumergirnos en eso y dejar que entre y estar en contacto con eso siempre y estar reposando en eso, y que esto esté alrededor de nosotros por mucho tiempo para que pueda entrar dentro de nosotros y nos puede afectar y nos puede cambiar. Entonces, si la Biblia dice eso y si el texto dice eso y nosotros decimos, ok, yo entiendo, debo leer la Biblia. Entonces, recuerda dónde empezamos, que muchas veces no hacemos eso. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué no lo hacemos más? Si podríamos tener esa clase de contacto con la palabra de Dios y estar como ese pedazo de carne con la palabra de Dios siempre entrando en nosotros y afectándonos, ¿por qué no lo hacemos más? Y yo creo que la razón que no lo hacemos más es porque muchas veces cuando leemos la Biblia no experimentamos la voz de Dios. Leemos y por lo difícil y lo aburrido que lo sentimos, no escuchamos a Dios. Entonces llegamos al punto de decir, yo voy a leer la Biblia, pero yo sé que no, por lo menos aguanto y termino para hacer check y ya terminé. Pero yo no estoy esperando que Dios me hable. Yo no estoy esperando. Pregunta a alguien una vez, cuando le pregunta, ¿estás leyendo tu Biblia? A otro cristiano, ¿estás leyendo tu Biblia? Y dice, sí, estoy leyendo mi Biblia. ¿Qué te ha dicho Dios últimamente? Y la expresión que te va a hacer, ¿qué me ha dicho Dios? ¿Cómo así? Porque cuando leemos la Biblia no esperamos, no tenemos la expectativa, Dios me va a hablar. Y es lógico que no tengamos esa expectativa porque es la palabra de Dios. Entonces cuando leemos, Dios nos habla, pero por no sentir que Dios nos está hablando, por no esperarlo, por no ir a la palabra pensando, Dios me va a hablar, entonces no nos entusiasmamos por leer la Biblia y leemos porque ni modo lo tengo que hacer. Y lo que esta palabra nos enseña,
Hay una frase en ese texto que nos da esperanza y que cambia todo eso y que nos puede dar otra anticipación y otra expectativa cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia, Cristo nos habla y nos transforma. ¿Por qué lo digo? ¿De dónde viene en el texto? Viene porque es la palabra de ¿quién? De Cristo, que la palabra de Cristo, de Dios, que la palabra de Cristo habite en ustedes. Y eso nos transforma. Igual a la carne, la razón que yo sería un mal padre si yo diera esa carne que no tiene nada de sazón a uno de mis hijos hoy, y que yo comiera eso y todos dirían, qué mala gente eres, es porque esa carne no ha sido transformada. Pero saben que desde la mañana estaba en esa salsa. Esa carne está transformada, ha penetrado la salsa. Esa carne está totalmente diferente que esa. Está transformada porque ha entrado el sabor en la carne. Y lo mismo con nosotros. Cuando nos marinamos en la palabra de Dios, Él nos transforma. ¿Por qué lo puedo decir? Porque dice, es la palabra de Cristo. Y ¿sabe qué? La palabra de Cristo es la sustancia más poderosa en todo el mundo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La palabra de Cristo. Dice que la vida viene de la palabra de Cristo. ¿Recuerda la creación? ¿Cómo apareció todo? ¿Qué hizo Dios para aparecer todo? ¿Movió las manos y hizo grandes y construyó? No, habló por su palabra. Todo ya existió. Dios creó por su palabra. En Hebreos 1:3 dice, Él, hablando de Cristo, es el resplandor de su gloria, de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza. Y mire lo que dice. Y sostiene todas las cosas por Él, por la palabra de su poder. Todo está sostenido. La razón que nuestros cuerpos están conectados y no caímos y la gravedad funciona y estamos pegados a ese planeta, y la razón que estamos moviendo alrededor del sol y que hay estrellas que no van cayendo a la tierra y que nos mate, y la razón que todo funciona es porque Cristo con su palabra en ese momento está sosteniendo todo. Su palabra es sumamente poderosa. Cuando alguien se salva, cuando Dios salva a alguien, ¿sabes qué es lo que nos salva? Es la palabra de Cristo, es la fuerza. En 1 de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo. Cada vez que alguien se bautiza, que toma la decisión de entregarse a Jesús, de arrepentirse, de bautizarse, sale del agua, ha nacido de nuevo. Mira qué produce ese cambio. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Unas páginas atrás, Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Su palabra es lo que nos da la salvación, es lo que nos transforma. Y después la Biblia dice que esa misma palabra que creó el universo y que sostiene toda la vida y que nos da nueva vida, nos hace nacer de nuevo, ser nuevas personas, esa misma palabra cuando la leemos entre nosotros y nos transforma. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz o poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división de alma y de espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Nos transforma. Cuando leemos ese libro, Dios nos corrige, porque después estamos haciendo algo, pensando algo, sintiendo algo que no debemos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No has experimentado eso? Que viene un pensamiento y no es un pensamiento tuyo, es algo de la Biblia, algo que leíste antes y viene a la mente y tú dices, no, quiero pensar en eso ahorita, yo estoy aquí y eso me está jalando para allá, me está corrigiendo, y es el Espíritu Santo con la palabra de Dios corrigiéndonos, nos transforma, nos enseña qué hacer y cómo pensar, nos prepara a hablar con otros y guiar a otros, nos motiva porque vemos ejemplos en la palabra de Dios de gente que vivieron de acuerdo con su palabra y otros que no, y vemos los ejemplos y eso nos motiva, nos conecta con Dios. Nos conecta con Dios. Eso es lo que nos debe inspirar a leer la Biblia, de tener esa conexión con nuestro Padre. ¿Por qué te arrepentiste, te bautizaste si has tomado tu decisión? ¿Por qué? No es porque querías una relación con Dios, querías estar cerca de Él. Después Él dice, y esa es mi palabra, y a marinarte en eso, a dejar que habite abundantemente en ti, a leerlo y leerlo y leerlo, y siempre estar pensando en eso. Yo te hablo
y yo tengo una conexión contigo a través de mi palabra. Eso nos debe inspirar. Imagina vivir con esa conexión con Dios, de siempre estar cerca de Él, del día en la noche, de escuchar su voz, de poder hablar con Él, de tener ese, y de ser transformado por esa misma conexión. Esta es la vida que Dios tiene para sus hijos. Y por eso dice que la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos marinarnos, voy a guardar mi cena, debemos marinarnos en la palabra de Dios. Tenemos meternos en la palabra y dejar que la palabra entre en nosotros. Y si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, este verso es una gran invitación de recibir la palabra de Dios. Y eso no es de recibir una Biblia, no, es de recibir aquel quien es la palabra viva de Dios, a recibir a Jesús como tu Señor, el jefe de tu vida, quien te va a gobernar y tu Salvador, quien te va a salvar y quien te va a llevar a Dios. Es una invitación a recibir la palabra de Dios que habitó con nosotros y Él por medio de su Espíritu habitará adentro de ti. Y mire, en esta comunidad, en cualquier momento, cuando tú dices, puede ser hoy o puede ser cualquier día, puede ser de medianoche, cuando tú dices, cuando Dios te pone en tu corazón, tengo que hacer eso, tengo que entregarme a Jesús, solo tiene que decir a alguien, tenemos la llave de un edificio donde alguien se puede bautizar, te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Y ahora, para los que hemos tomado esa decisión, que la palabra de Cristo habita abundantemente en nosotros, significa tenemos que leer la Biblia, tenemos que despertarnos y agarrar la Biblia, teléfono, no WhatsApp, YouVersion, y agarrar la Biblia, empezar a leer, escuchar de nuestro Padre y después leer durante el día y meditar, pensar en lo que estamos leyendo y esperar ser transformados. Eso significa que cuando agarro ese libro yo debo, y muchas veces confieso, no lo hago. Lo hago porque tengo que leer en la mañana, no quiero fallar porque quiero escuchar de Dios, entonces yo leo. Pero yo no hago una oración muy importante antes de leer, y ese Dios, háblame. Tú dices que hablas por eso, es tu palabra, háblame, quiero escuchar tu voz. Hacer esa oración antes de leer cambia la expectativa que tenemos. Dios, háblame. Y después de cerrar la Biblia, hacer otra pregunta. Bueno, dos preguntas. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que acabo de leer? Oye, eso. Y la pregunta más importante de todas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque no leemos eso para tener más información. No leemos eso para conocer mejor a la Biblia. Leemos eso para escuchar la voz de Dios y para que nos transforme un poquito más hoy en ese momento. Entonces, Dios, háblame. Leo. Dios, ¿qué debo hacer? Dijiste eso. ¿Qué debo hacer? Háblame, leo. ¿Qué debo hacer? Seamos personas que habitemos en la palabra, para que la palabra habite en nosotros. Vamos a tomar un momento para responder a Dios. Lo más grande de ese texto, de lo que vimos, es que la palabra de Dios habitó entre nosotros. Y por su palabra Él nos despierta, por su palabra nos salva, por su vida y por su sacrificio nos da vida. Entonces ese es un momento para cantar a Dios, un momento si tu corazón está preparado de tomar la Santa Cena, recordar su cuerpo y su sangre, es un momento para agradecer que Él habitó entre nosotros y que hoy día Él nos puede llevar a Dios. Entonces te invito en este momento de tener un momento de comunión con tu Creador. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias Dios que hoy tú nos recuerdas, que tú nos has hablado. Tenemos tu palabra en la mano y que podemos leer y recibir y escuchar. Y Dios, te pido que tú nos ayudes a ser personas que habiten en tu palabra, que tu palabra habite abundantemente en nosotros. Transfórmanos.
tu nombre oramos. Amén.